Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. En el día de hoy vamos a tratar de conversar un ratito sobre la conflictividad social, sobre el rol de la abogacía preventiva, la abogacía que puede proteger o encauzar esos conflictos y de alguna manera de cómo esto puede ser tramitado en el sistema judicial argentino. Para eso tenemos la suerte de concitar la visita de Francisco Berbic. El doctor Berbic es abogado, es escribano, tiene una formación muy sólida de posgrado en Derecho Civil Profundizado, en Fulbright en Nueva York, en Georgetown también, en la Sapienza, no, en la Universidad de Pavía, en la Universidad de Jurisprudencia de Pavía. Bueno, además es casi un activista jurídico de todo esto porque litiga, escribe, enseña y reflexiona. Y por eso tenemos, decía, la suerte de contarlo aquí. Así que, Francisco, muchas gracias por tu visita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mira, tu ocupación, digamos, por ahí que ahora más nos llama la atención o la que creemos que es más, que puede ilustrarnos más, es frente a las acciones colectivas o de incidencia colectiva, ese concepto tan difícil, en una conflictividad social que hoy por hoy también se apostrofa un poco, y frente a esa especie de desamparo, y uso la palabra un poquito jugando con la cuestión procesal, ¿qué rol puede tener la abogacía o cómo ves vos, como marco general, esta cuestión de problemas conflictivos de incidencia colectiva y qué rol o qué caminos desde la abogacía pueden encararse? Bueno, la verdad que desde la abogacía podemos hacer un montón de cosas. Es una profesión hermosa porque nos da la posibilidad de actuar desde distintos roles frente a lo que es la conflictividad social. Yo litigo, pero también he tenido la posibilidad de participar en proyectos legislativos, en la redacción de proyectos legislativos. He tenido la posibilidad de trabajar adentro del Poder Judicial. He tenido la posibilidad de trabajar como abogado del Estado adentro de la Administración Pública, de hecho aquí mismo en la asesoría durante muchos años. Lo que quiero decir es que tenemos una profesión que nos da la posibilidad de tener una incidencia muy importante sobre cómo encarar ni más ni menos que la conflictividad social. Y tenemos una responsabilidad muy grande para saber y poder explicar también cuáles son las mejores formas de encarar esa conflictividad social. Yo vengo de la disciplina procesal se ocupa justamente de los procedimientos, se ocupa de las instituciones del Servicio de Administración de Justicia. Y creo que aquí en La Plata siempre se ha ocupado de lo más importante de todo, que es de la propia conflictividad, de entender que esos procedimientos y que esas instituciones necesariamente deberían estar ordenadas a resolver el tipo de conflictos que tienen que atender. Y me parece que ahí hay una cuestión que está pasando un poco desapercibida en algunos ámbitos técnicos, académicos, profesionales, diría yo, que se vincula con justamente qué tipo de conflictividad estamos viviendo en nuestra sociedad actual. Si vos te pones a pensar los sistemas procesales que tenemos, el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires es de fines de la década del 60. El Código Procesal de Nación lo mismo. Han tenido algunas modificaciones, sí, es correcto. De hecho, actualmente la Provincia de Buenos Aires funciona prácticamente con un código paralelo, gracias al programa de oralidad que se formó por buena voluntad de un grupo de jueces y que después la Corte de la provincia terminó avalando a través de alguna reglamentación. Pero lo cierto es que el código procesal que tenemos, que son ni más ni menos que las reglas de cómo se discuten los conflictos en sede judicial, es de fines de la década del 60. Y a fines de la década del 60 no había televisión a color en Argentina. Entonces, el tipo de conflictos para el cual está pensado ese sistema procesal es un tipo de conflicto individual, es un tipo de conflicto eminentemente patrimonial. Y eso se ve en toda la regulación de cómo está pensado. Está pensado para conflictos chiquitos, para conflictos donde intervienen unas pocas partes en la discusión. Y sobre todo para conflictos donde las partes que tienen intereses afectados van a estar presentes en esa conversación adentro del Poder Judicial. Ahora, esto que vos nombrás con tanta precisión, es decir, bueno, la conflictividad pensada en un tema de litigio, no tanto colectivo, sino individual, de neto corte patrimonial, y en ese punto, específicamente, quiero detenerme en lo mensurable de un presunto daño. Es decir, un daño sin perjuicios, uno acredita tal daño por tal prueba, por tales índices, y llega a algo. O la configuración del famoso caso, si hay una controversia o no.
¿Cómo ves qué dificultades presenta eso para pasar a este paradigma de un derecho de incidencia colectiva? ¿Cuáles son los puentes o los puentes rotos que hay entre uno y otro? Bueno, ahí el punto justamente es que a fines de la década de los 60 y hasta hace no tanto tiempo, la conflictividad social era una conflictividad principalmente individual. Y era una conflictividad donde uno podía identificar, como vos decís, el daño, podía medir el daño que estaba sufriendo por un determinado hecho o el riesgo frente al cual estaba parado frente a un determinado hecho. Y el Poder Judicial trabajaba generalmente con una foto en blanco y negro del pasado. Y de hecho el sistema procesal también refleja esa idea de un sistema rígido de preclusiones como esclusas que se van cerrando y que impiden volver para atrás y revisar cosas que ya se decidieron. Lo que empezó a suceder es que, con motivo fundamentalmente del cambio en términos de cómo se hacen negocios, en términos de cómo se interviene el Estado en nuestras vidas, en términos de cómo circula la información, de cómo han cambiado las formas de contratación, la conflictividad ha cambiado. Lo que antes era la regla, que eran los conflictos individuales, hoy te diría que es la excepción. De hecho, es muy probable que vos, todos los que estamos acá, estén involucrados en conflictos colectivos de los cuales no tienen ni siquiera conocimiento. ¿Pero por qué? Bueno, porque cuando una empresa de telefonía celular cobra indebidamente un cargo en una factura, no se lo cobra a una persona sola, se está cobrando a los 10 millones de clientes que tiene. Cuando un banco cobra intereses abusivos en una determinada línea de crédito, no se lo está cobrando a una sola persona, se lo está cobrando a decenas o cientos de miles de personas. Y esto podemos hablar de las compañías aseguradoras, de los bancos, de otras entidades financieras, podemos hablar de las empresas de telecomunicaciones, podemos hablar de los supermercados, podemos hablar de un montón de sectores principalmente concentrados, porque la economía argentina puntualmente tiene estos sectores muy concentrados, que incurren en maniobras que dañan o ponen en riesgo a un montón de gente de la misma manera. ¿Y qué pasa frente a esto? Bueno, esto pasa a ser la regla, vos empezás a tener problemas chiquitos, que no te justifican plantear un caso judicial individual, porque el collar te sale más caro que el perro. Entonces, ¿qué significa esto para esas empresas? O para el propio Estado muchas veces, como sucedió, por ejemplo, con los aumentos tarifarios indebidos sin audiencia pública previa. Bueno, eso lo que significa es que esa empresa, de su lado macroeconómico de la computadora, tiene enormes ganancias a través de la comisión de una multiplicidad de pequeños ilícitos, de pequeños daños, de microdaños o microestafas, como se las puede llamar también, claro, a un montón de personas. Con la garantía de impunidad de que ninguna de esas personas le va a iniciar un caso judicial porque no tiene incentivo para hacerlo. Cuando alguien inicia ese caso judicial, asumiendo una actitud casi quijotesca, ¿qué hace la empresa? Bueno, lo arregla, incluso le da más de lo que esa persona pide. Es pague y siga contaminando, bueno, ahora es pague y siga violando derechos de parte de lo que no es materia ambiental, ese principio de pague y siga contaminando. Bueno, pasaba, me acuerdo hace muchas décadas, todo lo que fue antes de la causa Mendoza, de Matanza de Riachuelo, donde, bueno, mientras uno pagara un canon, podía tirar al río lo que quisiera. Era el permiso para contaminar, ¿no es cierto? Y el ámbito ambiental fue el ámbito donde se dio principalmente, donde más claro se empezó a mostrar esta necesidad de atender la conflictividad en clave colectiva y no en clave individual. Porque además vos no podés resolver la situación de la contaminación de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo si no lo haces para todos al mismo tiempo. Entonces vos tenés un conflicto colectivo que exige una remediación indivisible por parte del Poder Judicial y que por tanto necesariamente va a exigir otra forma de hacer las cosas, otra forma de discutir. Ahora, en este caso, y esto lo pongo muy entre comillas, parece más fácil por la incidencia muy brutal. Ahora, en el caso primero que pones de consumidores o de usuarios y estas microestafas, claramente parece que está muy bien la calificación. Por ejemplo, en el sistema nacional, SNAC, el tribunal de consumo. Es decir, bueno, esto pasa. Sí, bueno, yo compré tal heladera y tal cuota, no, bueno, 200 pesos, más 1000 pesos y listo. Y por ahí el procedimiento administrativo ni siquiera se entera porque se está arreglando después, actas que van dando vuelta. Ahora, esto me lleva a pensar lo siguiente. Un sistema, como vos dijiste, digamos, más pensado en lo individual, con estadios procesales con preclusiones exclusas que van clausurando, que parece que están pensados en una circunstancia, ¿no se transforma eso en una especie de complicidad de la mutación que hacen las empresas? Es decir, bueno, son pequeñas cositas, arreglo en cada caso, total, el sistema judicial, forense y aún procesal queda un poco como descajado, aprovechando ese intersticio, ¿no? Y no hay cierta, es decir, si no hubiera una evolución importante, a lo mejor justamente empujada por la actitud de la abogacía,
queda un poco como complicidad, esa preclusión, esa microvisión que la saca del conjunto. Sin lugar a dudas, y yo diría que es una complicidad tanto pública como privada, porque esto que yo estoy diciendo es una obviedad, que no podemos tener procedimientos para atender conflictos del siglo XIX, del siglo XX, con un constitucionalismo y con derechos convencionales y constitucionales reconocidos del siglo XXI. ¿No? Esto que dice Gargarella, tenemos una sala de máquinas en la Constitución, una forma de trabajar de hace 200 años, y tenemos todo un modelo de derechos muy, muy protectorio, totalmente novedoso y moderno. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer encajar eso? No hay otra forma de pensar que no sea en términos de complicidad. A alguien le sirve que esto siga siendo de esta manera. ¿Por qué todavía no hay una regulación adecuada en procesos colectivos? Bueno, porque ni el poder público ni el poder privado quiere que lo controlen. Y la realidad es que la discusión de derechos de incidencia colectiva en sede judicial lo que hace es llevar cuestiones políticas adentro del poder judicial. Aunque más no sea por la cuestión colectiva. Dale. Si yo estoy discutiendo un tema de la heladera en un caso judicial, es mi caso, la decisión impacta solamente sobre mi persona, no va a haber demasiadas consecuencias sobre eso, ni para mí ni para la otra parte. Ahora, si yo llevo un caso de 5 millones de heladeras, bueno, ¿ahí qué hay? Ahí hay un problema político. Aunque más no sea, hubo una omisión de control por parte de los organismos del Estado, aunque más no sea, tenés un problema político porque una sentencia que condene al pago de las 5 millones de personas que tienen problema con la heladera al mismo tiempo puede significar el quiebre de la empresa. Entonces, la cuestión cuantitativa empieza a generar problemas cualitativos y el sistema de administración de justicia no se está haciendo cargo de eso. No se está haciendo cargo de eso desde lo regulatorio. Por eso es que quien empezó a ocupar un espacio muy importante en esta materia fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Primero a través de decisiones judiciales que reconocieron estos derechos de incidencia colectiva, que le dijeron a los jueces inferiores, por más que no haya una regulación adecuada, ustedes tienen que darle efectividad al artículo 43 de la Constitución, que es donde están reconocidos estos derechos, y le dijo al Congreso, usted está en mora. Interpeló al Congreso y dijo, usted está en mora y tiene que sancionar una ley para poder procesar y resolver adecuadamente estos conflictos en sede judicial. Que tienen otra particularidad, como hay tanta gente involucrada, la premisa sobre la cual descansan estos procesos colectivos es muy diferente de la premisa sobre la cual descansa el proceso tradicional y la garantía de debido proceso legal tal como la conocemos en nuestra dogmática constitucional y en nuestra dogmática procesal. ¿Cuál es la lógica del proceso judicial? Que la parte afectada está presente en esa discusión. Tener la posibilidad de tener tu día en la corte, dicen. Bueno, personalmente o a través de un abogado que vos elegiste. Entonces, ¿eso qué permite? Claro, que el resultado de esa discusión sea obligatorio para vos. Porque vos estuviste ahí, te pudiste defender, pudiste alegar, pudiste ofrecer prueba, pudiste contestar la prueba de la contraria, pudiste recurrir y apelar la decisión que se tomó. En los procesos colectivos, si vos tenés 5 millones de personas, ¿cómo haces para llevar las 5 millones de personas al proceso judicial? No se puede, materialmente no se puede, no es ni siquiera una cuestión jurídica. Sí, lógicamente, materialmente no se puede. Entonces, ¿cómo trabajan esos procesos colectivos? Trabajan en clave representativa. Permiten que algunas personas, algunos actores institucionales digan, yo vengo a hablar en nombre de las 5 millones de personas que tienen problema con la heladera. Ahora, imagínate que ahí lo que estás teniendo es una discusión en sede judicial con un impacto eventual enorme y que además va a vincular a un montón de gente que no está presente en esa discusión. Y te digo más, que puede no estar ni siquiera en conocimiento que se está dando esa discusión. Y en algunas situaciones puede estar en contra de que el defensor del pueblo o una asociación de defensa de derechos humanos, una asociación de defensa del consumidor, esté planteando el caso. Me hace acordar que cuando recién se instruyó, después del trabajo Mayorano y después de la reforma 94, y apareció esta figura del defensor del pueblo, y se agregó lo que no estaba previsto originalmente, que era la legitimación activa. Poco tiempo después, creo que el caso más resonante fue un rebalanceo, como se suele decir, telefónico, y había gran parte del país que se me están estafando y otros no toquen nada. Ahora, ahí se planteó este caso que decís vos, donde había una única representación contra el rebalanceo, pero que tenía intereses contrapuestos dentro de la misma legitimación. Hay herramientas para trabajar eso desde la lógica colectiva, que ¿cuál es? Por ejemplo, hacer 2 subgrupos. Si vos tenés un problema con el rebalanceo telefónico y tenés 2 grupos de consumidores que tienen intereses contrapuestos, no los puede representar la misma persona. Otra vez, ni siquiera por una razón jurídica, una razón lógica y un conflicto de interés. Hay herramientas en el derecho comparado que nos dicen cómo podríamos abordar esa problemática. Por ejemplo, generando subgrupos
que cada uno de esos subgrupos tenga su representante y dar una discusión lo más completa y abarcativa posible del conflicto para obtener la mejor solución posible. Pero todo esto requiere de un cambio, no solo normativo, sino también de un cambio de cultura, de un cambio de mentalidad en el trabajo, desde la abogacía y desde adentro del Poder Judicial también. Y esto es lo que no se ve que esté sucediendo. A pesar de que la Corte ya hace una pila de años que viene diciendo que tiene que haber una ley en la materia, que viene dictando una serie de normativas administrativas a través de acordadas para regular materia procesal, lo cual es totalmente inconstitucional, pero frente al vacío normativo que hay, la Corte empezó a ocupar esos espacios. ¿Para qué? Para darle a los jueces inferiores algunas reglas para trabajar con esto. Porque ¿qué pasa? Los conflictos están llegando, no van a esperar a que se dicte una ley. Los conflictos colectivos están llegando al sistema de administración de justicia. Claro. Y lo que nos está pasando actualmente con el DNU 70 en la situación actual de la República Argentina es un claro ejemplo. Hay decenas de casos colectivos planteados en representación de distintos sectores que están involucrados y afectados por esa normativa, que tiene un montón de defectos constitucionales, legales, democráticos, y tenemos el problema de que el Poder Judicial está en una actitud muy pasiva frente a esto y escudado de alguna manera en esta falta de reglas y escudado de alguna manera en doctrinas dogmáticas viejas para atender otro tipo de situaciones, no está interviniendo en el asunto. Y así como la situación del DNU, que es la más actual, pero podríamos nombrar un montón de situaciones vinculadas con derechos humanos, vinculadas con derechos ambientales, vinculadas con derechos de usuarios y consumidores, vinculadas con derechos políticos, vinculadas con derechos de personas privadas de su libertad. Hay un montón de sectores que tienen conflictividad colectiva y que no están encontrando un cauce de discusión adecuado para esto. No encuentran solución en los poderes democráticos con representación política mayoritaria, la van a buscar al Poder Judicial. Esto lo describió Berizonce hace 30 años. ¿Por qué esto está pasando? Y porque el sistema político no está dando respuestas. Sí, digamos, entonces, es intersticial. Es decir, el poder avanza, no importa, porque es como el agua en una pared, digamos, no va lineal. Donde está el intersticio se mete allí. El problema está, y si la estructura judicial no da, va al legislativo, y si no va al legislativo, va a la calle y va a lo judicial. Es decir, hay algo que pugna por aparecer. ¿Estamos más cerca o más lejos de darle cauce a eso? Yo creo que estamos más cerca. El punto es que los intentos normativos que se han hecho generalmente han sido para restringir la herramienta y no para regularla adecuadamente. Esto que ya nos pasó con la ley de amparo, que es otra de las cosas insólitas de nuestro sistema. Tenemos una ley de amparo también de la década del 60, de la dictadura. La ley de desamparo, se sometó a la ley de Onganía. Tenemos una ley, 16986, la 16986, que es un decreto ley dictado durante un gobierno de facto para regular la principal garantía de protección de derechos fundamentales. Que vos decías que no se podía plantear la inconstitucionalidad del acto. Y todavía no se modificó. Y en el 94 se le dio estatus constitucional a la garantía del amparo y todavía no se modificó la ley. Entonces, hay claramente un problema que yo creo que tiene que ver con una cuestión de poder en la cual tanto el poder público como el poder privado están de acuerdo. Al poder no le gusta que lo controlen. Y estas herramientas de tutela colectiva de derechos lo que permiten es controlar poder público y controlar poder privado también. Y ahí no hay también una complicidad de las cuestiones académicas, es decir, las casas de estudio, nuestras facultades. No quiero ser injusto con la generalización porque hay variopinta, pero digamos, estructuralmente hablando, sigue habiendo una visión, a mí es una opinión muy personal, muy decimonónica todavía en las facultades de Derecho en particular, ¿no? Y ahí hay una tradición, ahí tenemos una tradición un poco aplastante del derecho continental europeo y una tradición muy conservadora, muy positivista, muy enfocada en la norma, en la enseñanza de la norma y en la transmisión del conocimiento de la norma. Durante muchos años, hasta hace muy poco te diría, se pensaba que el buen abogado era aquel que conocía bien el texto de la ley, y la realidad es que hoy el buen abogado es aquel que se hace buenas preguntas, que sabe a dónde ir a buscar ese texto de la ley, que puede pensar incluso más allá de la ley y pensar las cuestiones y los conflictos desde la Constitución. ¿Por qué? Porque otra vez cambió completamente el marco de desenvolvimiento de la abogacía y de la propia tarea del Poder Judicial. Sí, es que me da la impresión, ahora dijiste algo que a mí me despierta algo. Es decir, cuando, bueno, yo aborrezco el tema de la hermenéutica y el mito del legislador, esas construcciones que sirven, son totémicas, ¿no? Es decir, bueno, las 12 tablas, el Monte Sinaí, me parece que todavía eso tiene mucha fuerza de legitimación. Y lo que se empieza a, digamos, a ver
la estructura legal como una intermediación, casi como una barrera que entre el mensaje constitucional, más allá de los tiempos, en vez de ayornarse, queda atrapado en una barrera infranqueable de los precedentes y una serie de mitos, vuelvo a insistir, legales, que parece que son una barrera de contención entre alguna razón de constituir algún tipo de unidad social o de convivencia y la efectiva realización de ese ideal. Lo que pasa es que también las leyes y los precedentes judiciales yo creo que son importantes porque nosotros necesitamos previsibilidad, necesitamos tener un punto en función del cual moldear nuestra conducta en definitiva, de eso se trata. La ley es un mandato general que dice, bueno, yo me puedo mover dentro de este margen de maniobra, si yo me salgo acá voy a tener una sanción. Los precedentes judiciales, la palabra misma de precedente tiene que ver eso, ¿no? Que precede, que permite anticipar cuál va a ser la solución de un determinado conflicto, otra vez, ¿para qué? Para que yo pueda moldear mi conducta en función de esa previsibilidad. La idea general de seguridad jurídica, que estamos en Argentina puntualmente con un problema muy grande también alrededor de eso, porque muchas veces no nos la tomamos demasiado en serio desde lo legislativo y tampoco desde lo judicial. Hay precedentes que, digamos, nuestra propia Corte Federal ha ido y venido en algunas materias de manera totalmente inconsistente, de manera totalmente contradictoria, invocando como precedentes decisiones tomadas 2 semanas antes, con lo cual es imposible que alguien las pudiera tener en cuenta para moldear su conducta, trabajando con precedentes de mala manera. La clave del precedente es trabajar sobre los hechos que dieron lugar a la regla jurídica de la decisión. Y en general acá en Argentina, en general en la tradición continental europea, se trabaja mal sobre la idea del precedente pensando solamente en esa regla jurídica, desatendiendo cuáles fueron los hechos que dieron lugar a ese dictado. Y acá lo fundamental está en los hechos. ¿Qué es lo que se resolvió con esa regla jurídica? Si yo tengo otra situación de hecho similar, yo puedo aplicar esa regla jurídica, pero no al revés. No es que se decide una regla jurídica en función de una situación de hecho y yo tomo esa regla jurídica en abstracto y la aplico al caso que me conviene. Bueno, es que abstracción y concreción es creo que el gran debate donde sirve para escudarse muchas veces la falta de responsabilidad, es decir, la poltrona del confort, decir, bueno, ya se dijo esto así y tomar en abstracto, pero las condiciones de producción de ese discurso jurídico son las que se van corriendo. Porque se va corriendo la realidad también. ¿No? Yo te decía recién que el Poder Judicial está acostumbrado a trabajar con una foto en blanco y negro. Bueno, los conflictos de incidencia colectiva con los que trabaja hoy son un video en HD que se le está moviendo bajo de los pies todo el tiempo. Vos ponías el ejemplo de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. Es un caso que la Corte tiene una sentencia de julio del año 2008, hace 16 años va a ser, que está condenado la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional a recomponer la zona, a resolver una situación de contaminación en la zona. Pero estamos hablando de la zona más poblada del país, con mayor densidad industrial del país, una zona donde hay una contaminación acumulada por lo menos desde hace 130 años, saladeristas de barracas, uno de los primeros precedentes de la Corte Federal, donde se estableció cuál era el poder de policía, el alcance del poder de policía de la provincia de Buenos Aires, para controlar qué porquerías se tiraban al río. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver ese conflicto? Con un proceso que está pensado a fines de la década del 60 para resolver un conflicto por chapa y pintura, un problema de medianería. No hay manera, no hay manera. Necesitamos cambiar los procedimientos, necesitamos cambiar la forma de trabajar con esto y necesitamos también cambiar las estructuras orgánico-funcionales del propio Poder Judicial. Claro. Ahora, por ejemplo, pese a todo, si yo comparo Matanza-Riachuelo con algunas demandas de San Juan, creo que vos tuviste alguna o has escrito algo de eso, de Veladero o de las zonas de pedirraciales, digamos, con sustancia sulfurosa o sulfurada, mejor dicho, he visto las diversas presentaciones que se van haciendo y la Corte dice, bueno, téngase presente para su oportunidad, y cuando se insiste, la Corte sí dice algo para decir, no levante la voz. Y sigue algo de eso, ¿no? Algo así fue. Ese es un tema sensible donde me tocó intervenir como abogado, junto con Eduardo Teiza, representando a una fundación de San Juan por la contaminación de la Barrick Gold en la mina Veladero. Hubo 3 derrames tóxicos en el mismo lugar en el plazo de 2 años. Estuvimos litigando eso durante años, acompañamos un montón de información, pedimos varias medidas cautelares y la Corte nunca se quiso hacer cargo del tema.
A lo sumo le pide informe a los demandados, algo al Estado, algo a la Barrick, que diga algo, pero... Sí, yo, como es un tema donde interviene como abogado, personalmente preferiría no explayarme sobre eso, Claro. pero sirve, yo lo pondría como botón de muestra de las cosas que suceden adentro del Poder Judicial y no nos enteramos. Porque creo que esa es otra de las cuestiones también, que cuando los casos eran individuales, chiquititos y puramente patrimoniales, no había demasiada importancia en que se supiera qué pasaba dentro del Poder Judicial. Desde el momento que el Poder Judicial está trabajando en este tipo de asuntos, está trabajando, por ejemplo, si la ley de alquileres puede estar vigente o no por el DNU, está trabajando, por ejemplo, en este tipo de situaciones de contaminación, está trabajando en situaciones de personas privadas de su libertad y cómo transcurren esa condena. Bueno, esas cuestiones tienen que tener otro tipo de publicidad. El proceso siempre fue público, la idea del principio de publicidad siempre estuvo, pero nunca a nadie le interesó demasiado porque las causas eran individuales y solamente le interesaban a las personas que estaban involucradas. Claro. Pero desde el momento que el Poder Judicial está empezando a resolver... de parte, ¿no? Ahora que el Poder Judicial está resolviendo estas causas colectivas, parece razonable que empecemos a tener otro tipo de lectura de lo que pasa dentro del Poder Judicial. Porque hasta ahora es una caja negra para un montón de gente. Incluso para quienes, como yo, trabajamos y nos dedicamos a esto hace más de 20 años, muchas veces no tenemos acceso, no podemos saber qué es lo que está sucediendo con algunos procesos, que son procesos de interés público, que son procesos de trascendencia institucional. Otra vez, no limitados a 2 o 3 personas que están ahí, sino donde se discute ni más ni menos que la suerte de una provincia, donde se discute la suerte de un grupo determinado de personas que sufren una situación de discriminación estructural. Entonces, eso también exige, otra vez, otro tipo de procedimientos. Además, bueno, yo hace un rato hablábamos, yo me acordaba del caso de Tucumán y de la ratificación de la Corte Suprema de la sentencia del Tribunal Provincial que ratificaba, digamos, el desborde de la Convención Constituyente de Tucumán que, digamos, insisto, se desbordaba del mandato que legislativamente daba. Y me parece que, si yo no recuerdo mal, la razón última de ese exceso tenía que ver con la regla de juego y no con el contenido en sí. Es decir, bueno, si usted puede reformar la Constitución por este camino, más allá de lo que diga, puede ser bueno o malo, justo o injusto, reprobable o plausible, lo cierto es que usted no está respetando la regla de juego. Y si esto es así, y me gustaría saber tu opinión, digamos, frente, por ejemplo, a un hecho así tremendo como es el DNU 70, que está en danza todavía, lamentablemente, si consideras que es más importante la razón del hecho en sí, por lo que implica como saltar una previsión constitucional específica, o el contenido de cada uno de los derechos que fueron teniendo asidero, por ejemplo, laboral o, por ejemplo, algún otro tipo de cuestiones. O el hecho en sí de decir, bueno, este mecanismo parece que no es el mecanismo previsto para, sino que por el contrario es una burla a ese mecanismo. No sé si por ahí lo hice muy atravesado. Sí, la decisión a la que te referís es Colegio de Abogados de Tucumán, que es una sentencia de la Corte Federal que ha sido muy discutida y muy comentada, donde en una primera lectura uno podría entender que la Corte reconoció una suerte de acción popular. Esto es la posibilidad de que alguien promueva un caso judicial, por ejemplo, de incidencia colectiva, sin demostrar un interés directo, una afectación directa en lo que estaba pasando. Efectivamente, la Convención Constituyente de Tucumán se había excedido en lo que le había habilitado la ley de necesidad de reforma de la provincia y la Corte termina anulando esa reforma constitucional, que es algo que la Corte ya había hecho en el precedente Fait, que lo hizo con la Constitución, la reforma constitucional del 94, que la reforma constitucional del 94, la ley de necesidad de reforma, impedía tocar el capítulo del Poder Judicial. Entonces, ¿qué hicieron los convencionales? Agregaron un inciso al capítulo del Poder Ejecutivo para decir que los jueces de la Corte Federal, a partir de los 75, o se tenían que ir o necesitaban una ratificación de parte del Poder Ejecutivo. Por supuesto que eso era modificar el Poder Judicial en diagonal. Fait, que ya era juez de la Corte Federal, planteó un caso. La Corte, sus compañeros no se excusaron, ellos mismos resolvieron el caso Fait y dijeron, esto es nulo porque se excedieron en esas competencias. La disputa que hay ahora sobre el DNU 70 tiene mucho que ver con ese tipo de casos, porque como vos bien decís, yo por lo menos comparto tu lectura, lo que se está discutiendo en un primer plano de análisis no es el contenido o la razonabilidad de las medidas.
De hecho, yo creo que hay que bancarse la democracia, ¿no? A esta gente la votaron, entonces tienen discreción política para tomar decisiones. Lo que pasa es que no lo pueden hacer de cualquier manera. Hay reglas en función de las cuales los gobernantes tienen que tomar decisiones. Y en este caso puntual del DNU hay dos reglas clave que se violaron. La primera es que, por más que sea un acto materialmente legislativo, de contenido materialmente legislativo, el DNU es un decreto de necesidad y urgencia. En tanto decreto es un acto del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, otra vez, no toma decisiones como las tomamos nosotros en nuestras casas. Tiene que seguir procedimientos administrativos que son requisitos de validez para la formación de esa voluntad estatal. Estamos en la asesoría de gobierno, tiene que haber un dictamen jurídico previo a la toma de esa decisión. Tiene que haber elementos técnicos en un expediente que justifiquen y que sirvan de causa a esa decisión. No, el artículo 7 de la Ley Nacional del Procedimiento Administrativo es totalmente claro, es nulo, no es insanable, insanablemente nulo. Digamos, no puede haber sin dictamen previo y ese decurso, algo así, donde se construye la voluntad administrativa con una serie de pasos preparatorios que terminan en esto. Y en el caso del DNU en particular, bueno, se le dio ese Europel después del 94 de darle formalidad y se le, por supuesto, con esfuerzos semánticos que en la materialidad no cambia demasiado, pero parece que acá no existió eso. Con respecto al DNU no existió. Si uno ve el expediente, nosotros con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas pudimos acceder al expediente administrativo gracias a un pedido de acceso a información pública. Si uno ve el expediente administrativo, está la carátula del expediente y el DNU. Es un DNU a sola firma. No siguieron ninguno de los procedimientos que son requisitos de validez, reglas del juego, como decís vos. Sin empezar a hablar si es razonable o no regalar las tierras derogando la ley de tierras, si es razonable o no que a los inquilinos les puedan aumentar todos los meses el alquiler por el índice que se les ocurra, sin discutir si la reforma laboral es volver al 1800 o no, sin llegar a discutir eso. Las reglas del juego no se cumplieron. No se cumplieron en eso, y el segundo plano en el que tampoco se cumplieron las reglas del juego es que la Constitución es muy clara. Dice que el Poder Ejecutivo en ningún caso puede dictar disposiciones legislativas bajo pena de nulidad absoluta e insanable, salvo cuando haya razones de necesidad y urgencia. Y la Constitución imposible, dice, sea imposible que el Congreso esté sesionando. Entonces, si el Ejecutivo va a dictar un acto de tal excepcionalidad, que además en este caso es doblemente excepcional porque abarca muchísimas materias. Nunca en la historia argentina sucedió que a través de un DNU, que se usa desde mucho antes de la reforma constitucional del 94, sí, claro, pero nunca sucedió que en un solo DNU se incorporaran tantas modificaciones. Se modificaron más de 360 marcos normativos a través de este DNU. Con respecto a cada uno de esos marcos normativos, tendría que estar acreditada la necesidad y la urgencia. ¿Y dónde tendría que estar acreditada? En el expediente, con elementos objetivos, informes técnicos que dijeran por qué, por ejemplo, hay que derogar la ley de alquileres, por qué había que derogar la regulación laboral, por qué había que derogar la ley de tierra, por qué había que permitir a los bancos que cobren los intereses punitorios sin tope, con los problemas de sobreendeudamiento que tenemos en Argentina en los hogares. Nada de eso está acreditado, porque no hay nada en el expediente y porque los únicos argumentos que hay para sostener la necesidad y la urgencia son los considerandos del decreto, son las manifestaciones del presidente y su gabinete de ministros, cosa que la Corte Federal se ha cansado de decir que no es suficiente para demostrar esos presupuestos fácticos necesarios, insisto, para ejercer una competencia absolutamente excepcional. Claro. Entonces, estamos hablando de violación de reglas del juego. Si hablamos de violación de reglas del juego, a mi modo de ver, debería habilitarse una legitimación mucho más amplia por parte del Poder Judicial, casi como si fuera una acción popular, y que cualquiera pudiera venir y decir, che, esto no se puede hacer así. Porque, de vuelta, no es que se discute la razonabilidad o la discrecionalidad política, porque el Poder Judicial no puede controlar eso. Pero el Poder Judicial sí tiene que controlar, y también hay jurisprudencia desde hace rato de la Corte Federal, y lo ha hecho en enorme cantidad de veces, sí tiene que controlar legalidad, principio de legalidad, o sea, si se cumplieron esos procedimientos previos, y sí tiene que controlar constitucionalidad. ¿De qué? De las propias reglas del juego que impone la Constitución. Yo siempre consideré que no existen reglas pétreas en la Constitución, porque si el mismo texto dice se puede reformar en todo o en parte, ya hay parto de ahí de ese supuesto epistemológico que ya la propia norma constitucional dice no hay reglas pétreas. Pero agrego, sí hay una pétrea, que es el modo de hacerlo. Esa no se puede discutir. Y es lo que se ha puesto en crisis ahora. Mejor dicho, se ha burlado ahora. Bueno, pero ahí yo creo que hay una trampa conceptual y que no es ingenua en la discusión pública,
de que intentan bajarle el precio a esto del expediente, por ejemplo, o a la falta de respaldo en elementos objetivos de los requisitos de necesidad y urgencia, diciendo que son meras formalidades. Pero acá la forma es sustancia. Sin duda, porque es un sistema democrático, y la democracia no es solamente regla de la mayoría, la democracia es regla de la mayoría, la democracia es derechos fundamentales, es un núcleo duro de derechos fundamentales, y la democracia es procedimiento, porque esa mayoría le da legitimidad política, pero es una legitimidad reglada. No pueden hacer lo que se les canta, como se les canta, cuando se les canta. Tienen que seguir los procesos legislativos que están pensados para la formación de la voluntad estatal. Y eso no se cumplió. Un tema que conforma esto, también me gustaría compartir con vos, a ver cuál es tu visión, ¿no? Pero cuando se habla de las legitimidades de origen, por ejemplo, indudablemente cualquier gobierno que tiene la mayoría gana, perfecto, y eso no solo que le permite, sino que lo obliga a gobernar, a hacer lo que quiere hacer. Ahora, si se pudiera establecer, a mí me parece que no, pero digamos, algunos piensan que si el porcentaje de votantes es mayor o menor, lo cambian el grado o intensidad de las competencias que la ley asigna. A mí me parece que son cosas distintas. Es decir, el periodo es de 4 años. Si vos ganaste por 1 punto o por 60 puntos, no son 4 años y medio, son siempre 4 años. Es decir, no hay una relación proporcional entre la cantidad de votantes y la extensión de facultades regladas. Sin duda, pero ahí voy con lo de la trampa conceptual, porque esto se escucha bastante en la discusión pública de cómo los votaron, pueden hacer lo que quieran. Y eso es una verdad a medias. Pueden hacer lo que quieran desde el punto de vista de elegir cuál es su agenda de políticas públicas. Y eso es a lo que iba con bancarse la democracia. ¿Quieren un Estado ausente? ¿Quieren un Estado que no redistribuya? ¿Quieren una economía liberalizada? ¿Quieren un país extractivista? Es parte de bancarse la democracia. Pero para tomar decisiones de política pública que avancen esos objetivos, tienen que cumplir con las reglas democráticas, que están establecidas en leyes y están establecidas en la propia Constitución. Y si no cumplen, es el Poder Judicial el responsable de hacerlas cumplir. Y para que el Poder Judicial las pueda hacer cumplir, es necesario que se reconozca la legitimación, que se abra la puerta del Poder Judicial. Porque hasta ahora el Poder Judicial lo que viene haciendo es cerrándole la puerta en la cara a la ciudadanía para discutir estas cosas. Con argumentos técnicos, súper técnicos, constitucionales, ausencia de legitimación, ausencia de causa o controversia, falta de interés directo, concreto y diferenciado, todos eufemismos para utilizar herramientas que históricamente se han utilizado de esta manera, que son la falta de legitimación activa, la ausencia de causa o controversia y lo que antes era la cuestión política no justiciable, que son herramientas de autorrestricción del Poder Judicial. Bien utilizadas, me parece perfecto, pero en este tipo de situaciones, con la evidencia que hay, porque esto está reconocido por el Poder Ejecutivo, están los instrumentos oficiales arriba de la mesa, no estamos hablando de hipótesis o de conjeturas. El propio Poder Ejecutivo respondió al pedido de acceso a información pública diciendo no hay dictámenes técnicos, no hay informe, no hay dictamen jurídico, no hay nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si el Poder Judicial no se hace cargo de esto, ¿de qué se va a hacer cargo? ¿Cuándo se va a hacer cargo? Hay dos decisiones nada más que hasta ahora se hicieron cargo. Las de las Cámaras Nacionales del Trabajo, causa CGT, CTA, la bancaria, porque era demasiado grosero lo que había pasado con la cuestión sustantiva del trabajo, pero otra vez, se metieron también en la cuestión sustantiva, no solo en las reglas. Y la otra cuestión es de la Cámara Federal de acá de La Plata, que es por la ley de tierras, donde un grupo de excombatientes, la Cámara les termina reconociendo legitimación, que en primera instancia se las había negado, diciendo algo tan lógico como: si estas personas le pusieron el cuerpo en una guerra para defender la soberanía, ¿cómo no van a poder plantear una causa judicial para defender la soberanía? Claro. Ese tipo de razonamiento necesitamos para acomodar esa sala de máquinas, ese poder judicial, para acomodarlo a las necesidades actuales y al marco convencional y constitucional que hoy gobierna nuestro conflicto. Pero, por supuesto que acá hay mucha política atrás, hay mucha gente especulando, hay de todos los lados del mostrador, te diría, y hay una necesidad de que, para mí, lo más urgente es que la Cámara de Diputados se expida sobre el DNU, porque la Corte todavía no se expidió sobre la validez o la constitucionalidad del DNU, salvo en un par de casos para rechazarlos, que fue Rizo y Provincia de La Rioja, por esta falta de afectación diferenciada, pero todavía no se expidió sobre la causa CGT, que tiene arriba el escritorio hace un rato, porque está esperando que se expida el Congreso, que es el primer ámbito natural de control de Ahora, para ir cerrando un poquito, es para hablar durante meses y escucharte, es muy interesante.
estaba pensando esta cuestión de la legitimación, que es la excusa para cerrar, si yo lo llevo al sistema de protección internacional americano y la evolución de decir, mire, el solo dictado de una norma, no me acuerdo que la opinión consultiva lo decía, si era 14 o cuál era, dice, aún sin aplicarse, ya genera un daño o un peligro o una inquietud que no puede ser tolerada, y eso implica violar la norma, aún con el hecho de poner en el mundo jurídico una norma que automáticamente va a generar desamparo. Y digo, esto que estamos discutiendo ahora es esto, por lo menos parece así. Y bueno, ahí está, el Congreso está funcionando, el DNU se ha y se discute en la ley bases que lo habían puesto la primera versión, por lo menos, no sé ahora, y era ridículo, porque esto solo se podía hacer si era imposible el mecanismo, pero eso también se discutía en un Congreso que estaba funcionando. Es raro. Es absurdo. Es absurdo. Pero bueno, no sé si quieres agregar alguna cosita más, porque esto da para un montón de cosas, pero bueno, la verdad que es muy ilustrativo lo que nos has acercado. Gracias, muchas gracias. Así que si quieres agregar algo más. Muy contento con la posibilidad de compartir algunas ideas sobre estos temas. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por tu aporte. A ustedes.